Hola a todos, otra vez de nueva cuenta, buenos días, tardes, a la hora que estés viendo este video. Vamos a continuar trabajando con nuestro tema de variantes lingüísticas y culturales, pero antes quiero que retrocedamos un poquito en los temas que hemos visto, que es en el análisis del texto narrativo. Como recordarás, el texto narrativo es un texto el cual nos cuentan una historia o algún suceso que haya ocurrido, puede ser real o imaginario. Una vez que tenemos esto, sabemos que los diferentes tipos de textos puede ser el cuento, la novela, leyenda, fábula, mito. Hay otros más, pero estos son los de mayor, los más representativos. ¿Sí? En la semana pasada te dejé leer dos cuentos donde hicimos un pequeño análisis, donde tuvimos que plasmar algunas cuestiones que te fui marcando, pero quiero regresarme porque hubo algunos errores. Entonces, el texto narrativo es donde nos cuentan una historia y hay algunas acciones, donde está el planteamiento, no hay desenlace, tenemos el tipo de narrador y personajes. Bien, entonces hacemos esto a un lado. Y recordarás que como primer punto te pedí el título, ¿sí? En el título pues simplemente vas a escribir el título de la historia, ¿sí? Si en el anterior se llamaba El Cholo que se vengó, pues escribo aquí El Cholo que se vengó, ¿sí? Ahí voy a escribir nada más. Entonces no hay mayor problema con el título. Luego te pido los tipos de narrador. Ya te había comentado en una ocasión que el narrador es la persona quien cuenta o el ente que cuenta la historia, pero este ente es creado por el escritor. O sea, el escritor no es el narrador, porque en un cuento puede ser el escritor puede ser Gabriel García Márquez, pero en su historia no es Gabriel García Márquez el que está contando la historia, sino es un narrador que él crea para poder contar esa historia. ¿Sí? Entonces aquí mucha atención y recuerda que tenemos tres tipos de narrador. Para apoyarnos vamos a ver el siguiente video que habla de los tipos de narradores. Aprenderemos sobre los tipos de narradores. Pero, ¿qué es un narrador? Cada vez que leemos un texto literario, nos encontramos con un narrador, que es aquel que relata una historia. También es importante saber que el narrador se comunica en diferentes personas gramaticales. En primera persona gramatical es el yo, es decir, habla de sí mismo. En segunda persona gramatical, el narrador se refiere a una segunda persona, es decir, a un tú. Y el narrador, en tercera persona, es aquel narrador que alude a un él o a ella. Existen diversos tipos de narradores. Tenemos al narrador omnisciente. Es aquel que conoce a la perfección todo lo que ocurrirá en la historia. Conoce también los sentimientos de los personajes. Y habla en tercera persona gramatical. Él no forma parte de la trama. También existe el narrador protagonista. Es quien cuenta su historia en primera persona. Es el personaje principal. Otro tipo de narrador es el testigo. Es el narrador que cuenta algo que vio o que escuchó. El narrador testigo forma parte de la historia, pero no es el protagonista, sino que cuenta lo que le pasó a otro personaje. El narrador de conocimiento relativo, este tipo de narrador no está involucrado en los hechos narrados. Bien, ahí dejamos en los tres primeros narradores, testigo, protagonista y omnisciente, que son los que aparecen en las historias. Entonces son estos tres. ¿Sí? Entonces regresamos, el narrador es quien cuenta la historia. Entonces eso se tiene que ir identificando. ¿Cómo lo vas a ir logrando? Hay que ir haciendo la ejercitación cada vez mayor y mayor. Bien, pasamos al siguiente, que son los personajes. Aquí ahí están los personajes principales y los secundarios. Los principales son los que aparecen la mayor parte del tiempo y son los que la historia gira en torno a ellos principalmente.
Y los secundarios son quienes ayudan a los personajes principales en el problema o a hacer el problema, porque tenemos tantos buenos como malos en la mayor parte de las historias y son quienes van ayudando, ¿sí? Entonces ahí los personajes. Ahora tenemos el lugar y ambiente. El lugar es donde ocurrió, en una casa, en un parque, en la calle, en el espacio, en otro planeta. Ese es el lugar, ¿sí? En donde ocurrió la historia. Entonces, por ejemplo, en el Cholo que se vengó, se podría interpretar que ocurrió como en la playa o en la calle, bueno, principalmente en la playa, porque hablan ahí del mar. El del visitante, en el otro cuento de García Márquez, del visitante, en él pues ocurren las montañas, porque dicen que eran dos exploradores o dos alpinistas, entonces damos por entendido que ocurren las montañas porque hubo una avalancha. Y el ambiente pues es, si es triste, si es si es un ambiente de gente rica, si es un ambiente de gente pobre. Por ejemplo, en el Cholo que se vengó, pues es un ambiente de gente un poco pues humilde y también de gente que está pues, que vive en las playas, ¿sí? Y en el otro pues es un ambiente pues un poco tétrico porque pues se quedaron ahí atrapados, ¿sí? Entonces, para retomar estos puntos, por favor toma apuntes del video. Eso va a ser tu primera evidencia, tomar apuntes del video. Entonces, ese es el primer punto. Apuntes de todo este video, ¿sí? Como primer punto. Ahora ve por tu libro rápidamente para que sigamos, porque vamos a ver otro punto que ahora son las variantes lingüísticas y culturales. Ya más en específico, ya vimos Ecuador, vimos Colombia, algunas palabrillas ahí, cómo es que se van manejando, pero aquí la cuestión es por qué se hacen estas variantes. Variantes quiere decir que hay un cambio de palabras de región en región, de lugar en lugar. Lingüísticas quiere referirse a palabras, a expresiones, ¿sí? A eso se quiere referir. Y culturales, pues propias de las tradiciones que hay en esos lugares, en ese país. Entonces, estas variantes son principalmente a la región, tiene que ver mucho la región, el tipo de historia de cada país. Por ejemplo, cada país tiene una historia diferente, aunque tengamos en común que nos conquistaron los españoles. Cada país tiene una historia totalmente diferente, desde su independencia, desde una revolución, todo totalmente, y eso ha ido repercutiendo. También el tipo de flora y fauna que los rodea, no hay las mismas plantas aquí en México que en Argentina, no hay los mismos animales en Argentina que aquí en México, entonces eso es muy importante, ¿sí? Entonces, vamos a tu libro. En tu libro lo vas a abrir en la página 210 y 211. Aquí tenemos el texto que dice: indagación sobre las variantes lingüísticas y culturales. Recopilo información. Completa con tu grupo el juego de la vuelta al mundo hispano en 21 paradas. Es un juego que viene aquí, que lo puedes hacer si gustas. Dice: observa el mapa, comenten qué llama su atención y lean las fichas. Discutan dónde se podría localizar información similar para otros países. En parejas indaguen sobre la cultura y lengua de los países restantes. Busquen textos con variantes lingüísticas y diccionarios de variantes del español y registren información en fichas iguales a los ejemplos. Revisen las obras que han leído en este grado. Por eso aquí ya le adelantamos trabajo, ya leímos unos textos, ya vimos algunos videos de 3 países en específico, no nada más estuvimos leyendo, ya leímos esta variedad y vimos algunas palabrillas en estos videos. Y dice: incluyan preguntas en sus fichas. Y bien, aquí tenemos esta parte del mapa de América, en el cual vamos a ver esta cuestión de cómo es que están distribuidos los países y cómo es que está distribuido. Tenemos a Cuba, México en primer lugar, Honduras, República Dominicana, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, que son los países de habla hispana, y también tenemos a España de este lado, porque también está incluido, ¿sí? Entonces, nos mencionan unas fichas que están de este lado. Tenemos a Panamá, que nos habla las lenguas que hablan en Panamá es español y otras lenguas indígenas. Y aquí, como en México, tenemos los grupos étnicos, que son mestizos,
afropanameños, así se titulan, europeos, indígenas y 7 grupos con lenguas propias. Notas culturales, resultado del mestizaje indígena, español y africano. Su patrimonio arquitectónico incluye sitios arqueológicos prehispánicos, construcciones coloniales. Su folclore comprende trajes típicos, gastronomía, música y danza. Los carnavales son las fiestas más importantes. Obras literarias, Horas lejanas y otros cuentos de Darío Herrera. Ahí está un escritor, así como yo te mencionaba. Y variantes lingüísticas. Yo no nací corrupto y menos deshonesto. Todo lo he aprendido pelando el oído. Entre que hay pa' mí, bochinche y barullo. Con tanto chanchullo y así fui creciendo. De a vaina, sobreviviendo, chifeando, el mal ejemplo de todo lo podrido. Eso no me gusta, un país así me asusta. Hasta cuando el bochomo se acabó hasta vaina del soborno. ¿Sí? Entonces, aquí hay varias palabritas que son de Panamá, y si te das cuenta aquí en el mapa, vamos a ubicar Panamá, es el número 5, aquí está Panamá, y no está muy lejanos de México, entonces ya hay una variante muy importante. Ahora tenemos otra fecha de este lado, que es de Uruguay, dice lenguas oficiales, el español. Grupos étnicos, 88% de origen europeo, 8 mestizos, 4 de origen africano. Notas sobre su cultura. El tango es uno de los bailes más populares de Uruguay y beber mate es una de las costumbres principales. Ahí está. Obras literarias. El astillero de Juan Carlos Onetti. Es un gran escritor. Variantes lingüísticas. Aquí viene otro igual. Anina, la protagonista en su casa con su papá. Dice así: Anina, vení, tengo un regalo para vos. Una de las frases palíndromo más largas. Papá, me tienes repodrida con los palíndromos. ¿Podés regalarme algo que no sea capicua? Al día siguiente, Anina tiene una pelea con una compañera, van a la dirección y les imponen una sanción. Niñas, esto es una escuela, no puede ser que se comporten de una manera tan incivilizada, a tirón de pelo limpio, como quien dice. ¿Sí? Entonces aquí están otras palabras que están subrayadas y como verás, pues también, o sea, somos un mismo país, o sea, la lengua oficial es el español, pero están las variantes. Y por último tenemos a Bolivia, lenguas oficiales, español, quechua, aymara, guaraní y otras 33 lenguas. Grupos étnicos, mestizos 68, indígenas 18, europeos 7, afrobolivianos 1%. Grupos étnicos 99% bantú, fang y bubí. Notas sobre su cultura. Tiene una amplia variedad de tradiciones y costumbres, productos de mestizaje entre las culturas españolas y los grupos indígenas. Un aspecto destacado de su folclore es su música e instrumentos autóctonos, como el charango, quena y zamponflas. El carnaval de Oruro y el Ichapenquene Pesta son sus fiestas más importantes. Obras literarias: Aluvión de fuego de Óscar Cerruto. Entonces, en Bolivia. ¿Sí? Entonces, ahora aquí tenemos variantes lingüísticas. La casa boliviana menú es un menú. Aquí el ejemplo: platillos típicos: majadito de pato o pollo, queperi, locro, silpancho, pacunto de res, matabrito de cerdo. ¿Sí? Entonces, aquí están estas palabras. Y es más o menos como lo que veíamos con Luisito Comunica, que cómo van estas variantes, los platillos, toda esta riqueza cultural, y es importante tenerlo en cuenta, porque qué tal si un día te vas a la Argentina y te invitan al boliche y tú te vas a ir al boliche en lugar de irte a una fiesta, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta cuestión. Entonces, para ir aprendiendo un poco más de estas palabras, vamos a cambiar a la página 214. Muy bien, aquí en la página 214 tenemos que dice contrasto diferentes maneras de nombrar. Y tenemos del lado izquierdo los países que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, todos los países de habla hispana. Del otro lado, en la parte superior, tenemos frijol, mazorca tierna, pasta de maíz, estar harto o enfadado, alboroto, desorden, pleito a golpes, esquivar, cosa.
Y nos van poniendo cómo se dice en cada país. Por ejemplo, frijol en Argentina se dice poroto, en Bolivia poroto, en Chile poroto o quechua, en Colombia frijol o frijol, Costa Rica frijol, Cuba habichuela, Ecuador poroto, ¿sí? Y hay algunos cuadritos donde no está esta palabra. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a complementar esta información. Son poquitos los espacios los que ya falta. Por ejemplo, en El Salvador, ¿cómo se dice mazorca tierna? En Guinea Ecuatorial, ¿cómo se dice frijol? Y así los puedes ir buscando en internet. Puedes poner cómo se dice estar enfadado en Guatemala. Y ahí te va a aparecer. O cómo se dice pleito a golpes en Guatemala. Entonces los que alcances a hacer más, por ejemplo hay en otros países como que aquí en esquivar, sacarle el cuerpo, sacarle el quite, entonces, y hay algunas partes donde está menos la información, ¿sí? Entonces esta va a ser la segunda actividad, que va a ser aparte de los apuntes, va a ser el cuadro, ¿sí? Por favor. Entonces cualquier duda que tengas, ahí me la haces saber. Recuerda página 214, complementar este cuadrito no son tantas palabras, es más en esquivar y en cosa, donde hay que complementar porque en frijol, mazorca está lleno y sirve que vamos conociendo más palabras. Entonces te mando un saludo, cuídate bien, cuídate, pórtate bien, sigue todavía las medidas, si todos nos cuidamos nos podremos ver pronto. Te mando un saludo y un abrazo. Bye.